¿Qué se necesita para enviar una carta por correo? Necesitamos dicen por ahí, una estampilla, un cartero, un sobre y una carta, ¿verdad? Por supuesto. Pero para que esa carta llegue a su destino, necesita en México dicen se necesita, o en algunos países se dice que se necesita un timbre. Y timbre, estampilla o sello es exactamente lo mismo. Para que una carta llegue a donde quieres enviarla, necesita un sello. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos cartas abiertas, ¿sí? Así es de que, ¿y cuál es el sello que nosotros llevamos como cartas? Algunos dicen que el sello de Jesús. ¿Quién más? El sello del Espíritu Santo, exactamente. Dice, Cristo me redimió y el Espíritu Santo me selló. Efesios capítulo 1, versículo 7 al 14 es nuestra base escritural para esta mañana. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle a Dios en oración que nos ayude a entender su palabra. Primero, que nos ayude a poner atención. En segundo lugar, que nos ayude a entender su palabra. Y en tercer lugar, que nos ayude a ponerla en práctica. Amado Padre Celestial, en esta mañana reconocemos que tu poderío, Señor, es inmenso. No tiene medida, Padre Santo. Pero sobre todo lo que no tiene medida es tu amor para con nosotros. Gracias porque tuviste a bien salvarnos y tienes a bien salvar a la humanidad entera. Te rogamos que a través de tu palabra, Padre bendito, podamos llegar a aquellas almas que aún no han oído de ti, pero que nosotros podamos ser esas cartas abiertas que tú has enviado para que el mundo te conozca. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de iniciar una nueva serie en la cual el enfoque está en la carta que le diste al apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso y para todas las iglesias en general. Y ahora especialmente para cada uno de nosotros que estamos escuchando tu bendita palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a poner atención en cada frase, en cada palabra, en cada coma, en cada acento, y que nos ayudes a entender, te rogamos, mi Dios, para que podamos hacerlo conforme a tu bendita voluntad. Poner en práctica tu palabra, ya que no queremos ser solamente oidores, sino también queremos ser hacedores de tu bendita palabra, mi Dios. También te rogamos por aquellos hermanos que están a través de las redes sociales escuchando esta transmisión y los que estarán por escucharla en el futuro. Por cada hermano que está aquí en este edificio, Señor, que tú nos has regalado para venir a adorarte, para venir a glorificarte y para poder también escuchar tus enseñanzas. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a dar inicio al segundo tema de esta serie, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Todos ya tienen su cuaderno de trabajo? Sí. Recuerden que es un cuaderno de trabajo. Sí, no es un cuaderno de lectura, es un cuaderno de trabajo. ¿Qué pasa si tú vas al trabajo y no trabajas? No hay ganancia, ¿verdad? Entonces hay que trabajar para que podamos recibir un beneficio. Bueno, la semana pasada dimos comienzo con el primer tema y aunque el título decía a la medida de la plenitud de Cristo, es el tema general y el tema de la semana pasada fue
Gracias a Dios, ¿Él qué? Él me escogió, Él te escogió. Recuerda que necesitamos personalizar todo el estudio para que así pueda tener más efecto en nuestras vidas. Entonces, Efesios capítulo 1, versículos 7 al 14, lo vamos a ir viendo en la pantalla y lo leemos, por favor. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ok, hermanos, ¿están aquí? Ok, por favor ayúdenme a leerlo para que tengamos una secuencia de todos los capítulos y luego los vamos a ir analizando. Dice entonces, el número 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo y la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos, ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendita sea la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir analizando. Decíamos que para poder entender necesitamos ver otras. Empieza con T. ¿Otras qué? Buenos días. ¿Otras qué? Otras traducciones, para poder entenderlo, porque acuérdense que estamos con la Reina Valera, que es una traducción que tiene más de 60 años. Entonces decíamos, hay palabras que no entendemos, pero vamos a nuestro diccionario y podemos descubrir qué significa, y también vamos a las otras traducciones. También decíamos que es necesario tener lápiz y papel para poder ir anotando ciertas, ir poniendo ciertas notas. Ahora dice, porque Dios te va, miren, Dios cada vez que nosotros escuchamos o leemos su palabra, Dios te está hablando, Dios nos está hablando en forma personal. Puede ser que lo estemos leyendo nosotros o que escuchemos un sermón o que escuchemos un estudio basado en la palabra. Y eso es Dios hablándote directamente a ti, también a ti, hermano, que estás en línea. ¿Sí? La familia virtual. Dice aquí, vayamos a la primera pregunta. Seguramente al primer punto y primera pregunta. Estamos ubicados en la página número 5. Página número 5. ¿Sí? La pregunta que surge aquí dice, ¿cuáles son dos bendiciones que el creyente ha recibido según el verso 7? Para esto, como ya vimos, tuvimos que haber leído cada uno de los versículos. Pero antes de que respondamos, dice aquí, estamos estudiando uno de los pasajes más elocuentes de la Biblia. Pablo saca a la luz las muchas bendiciones que el creyente ha recibido y recibirá. Aprendemos que la salvación de los hombres es una gran obra divina, desde el inicio hasta el final. De principio a fin es una obra de Dios, es una obra divina. Entonces, ahora, ¿cuáles son las respuestas que encontraron de acuerdo al estudio que ya tuvieron en el verso 7? ¿Cuáles son? Bueno, voy a ponerles algo como es opción múltiple y ustedes van a decirme cuál es la respuesta. ¿Cuáles son las dos bendiciones que el creyente ha recibido según el verso 7? Riquezas y gracia, redención y perdón,
o salud y bienestar. Redención y perdón. ¿Alguien más? Perdón y gracia. Yo digo las tres. Las tres. Y de acuerdo al versículo, sí, en cierta manera hay respuestas que son todas, pero de acuerdo al versículo que leímos, vamos a leerlo otra vez. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La semana pasada decíamos que las respuestas están aquí, pero hay que buscarlas, o sea, hay que leerlas, porque sí, si bien, ¿verdad que las que están acá, todas esas suenan como que sí, ¿verdad? Son bendiciones, y en cierta manera, sí, pero de acuerdo al texto bíblico que estamos leyendo, concretamente, la respuesta es redención y perdón. Redención y perdón. Bueno, está perdonado, hermano. Sí, es esa, ¿verdad? Redención y redención. Ahora, ¿alguien me puede decir qué significa redención? Fíjense, vayamos a... es una palabra compuesta, salud. Redención es una palabra compuesta. La última parte es sion. Toda palabra que termina con sion significa acción y efecto. ¿Pero acción y efecto de qué? De salvación, sí, pero en este caso de la palabra redención. Es acción y efecto del verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Redimir. Redimir. Entonces, esa palabra es redención, significa acción y efecto de redimir. Ahora veamos qué es redimir. ¿Qué significa redimir? Restaurar. Liberación. ¿Perdón? Sanar. Bien. Veamos entonces. A ver, no sé si lo puse aquí. Ah, no, esta es otra. Ok, ahorita vamos a ver qué significa esto de redimir, ¿verdad? Ahora, en el punto número 1A, dice, ¿qué le costó a Dios proveer estas bendiciones? Opción múltiple, su sangre, su poder, su hijo. ¿Cuál de las tres? ¿Qué le costó a Dios proveer estas bendiciones? Las bendiciones anteriores. ¿Su sangre? Hermano Albino dice, no, pero de acuerdo a estas tres preguntas, ¿su sangre? ¿A quién le costó? ¿A Dios o a Jesús? A los dos, ¿verdad? Pero a Dios, ¿qué le costó? Su hijo. Veíamos, le costó su hijo, ¿sí? Porque al Padre no le costó su sangre, tampoco al Padre le costó su poder. Al Padre le costó su hijo, ¿sí? Ahí está la respuesta. Ahora, en la 1B dice, ¿qué le costó al creyente? Opción múltiple. Humillarse, nada o mucho. Humillarse. El hermano Pedro dice humillarse. Hermano Albino dice nada. Carmen también dice que nada. Hermana Nati, ¿qué le costó? Humillarse, muy bien. Veamos qué dice. La respuesta es nada. A nosotros no nos costó nada. ¿Le costó a quién? Al Padre le costó su hijo y al hijo le costó su vida, su sangre, ¿verdad? Muy bien. Dice aquí dice el punto número 2, dice, según los versículos 8 y 9, una de las bendiciones del creyente es recibir, ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Porque, ¿qué no? ¿Sabiduría e inteligencia es lo mismo? ¿Qué significará inteligencia? Capacidad de aprender. Habilidad. Dice. Inteligencia. Bueno, inteligencia, ¿qué es? ¿Qué significa? Inteligencia es... Algunos dicen que es la capacidad de resolver problemas rápido y bien. ¿Sí?
Pero esas son algunas de las definiciones. Recuerden que no hay una sola respuesta, hay respuestas múltiples cuando no estamos hablando concretamente de la palabra, ¿verdad? Pero en este caso hay diferentes maneras de interpretar las palabras. En este caso, ¿y qué será sabiduría? Ser sabio para actuar. Lo que yo tengo entendido de sabiduría es aplicar lo que ya aprendí. Y de esa manera es como Dios me da la sabiduría, aplicando lo que ya estudié, lo que ya aprendí. Sabiduría es la aplicación de lo que ya, del conocimiento que tenemos, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve nosotros estar escuchando cada 8 días o cada día de nuestras vidas lo que Dios dice? Y si no lo aplicamos, ¿será que somos sabios? Entonces, si no lo aplico, ¿qué soy? Ignorante. Por un lado, ignorante, porque no veo el beneficio, ¿verdad? La bendición. Entonces, dice aquí, entonces, sabiduría con respecto a los planes de ¿quién? Sabiduría e inteligencia conforme respecto a los planes de Dios. Dice aquí, recibimos estos conocimientos a través de ¿qué? De la palabra. Y ustedes sabrán, allá en otros países hay cristianos que no leen la Biblia. No me van a creer, no me lo van a creer, ¿verdad? ¿Verdad que no me creen? No. Pero pobrecitos hermanos, no leen la Biblia, son creyentes, pero es ¿para qué leo si sí creo lo que dice ahí? Pero ¿qué es lo que dice ahí? Sí, hermano Pedro. Los hermanos que conozco ahí donde yo voy a buscar trabajo, Sí. dice de tanto que saben que ya no se quieren reunir. Oh, sí. Sí, dice que saben demasiado, ya no están para escuchar ni para nada. Y eso se conoce como, dice el hermano Pedro que conoce a alguien que son hermanos, ¿serán hermanos o primos? O bueno, ¿serán parientes tú? Sí, en realidad el que es creyente y que empieza a tener soberbia por el conocimiento adquirido, entonces pues realmente se está despegando, o más bien está cometiendo un grave error, porque está tomando como se cree superior a los demás, ¿no? Sí, hermano Albino. ¿Qué dice Santiago, hermano? Santiago, ¿qué dice? Que el que cree que es sabio, que se haga ignorante para que adquiera más sabiduría. Santiago dice que el que se crea sabio se haga ignorante para que adquiera más sabiduría. ¿Sí? Okay. Pero ¿cómo el ego se va a humillar? ¿O cómo el ego va a decir que es ignorante? ¿Verdad? A veces cuando alguien es soberbio u orgulloso y cree que apela a su conocimiento intelectual, ¿sí? Muchas veces termina siendo un ignorante espiritual. Sí. Pero bueno, así hay gente y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Dice que a veces Dios nos pone a alguien que es superior a nosotros para que veamos que sí podemos subir a un nivel diferente y a veces nos pone al lado de un ignorante para que veamos que así podemos quedar. ¿Sí? Entonces, ¿de cuál lado vamos? ¿No? Ok, continuamos, dice. Efesios capítulo 1 del 7 al 14 también nos dice aquí. Bueno, en este caso para la respuesta anterior era el verso 8 que dice, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda qué? Sabiduría e inteligencia. Obviamente eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué fue lo que pidió el rey Salomón? Sabiduría. ¿Y qué más? E inteligencia. ¿Sí? Él no pidió riquezas, él pidió sabiduría e inteligencia. No las tenía porque apenas iba a gobernar al pueblo. ¿Sí? Salomón, antes de que comenzara su reinado, le pidió a Dios sabiduría e inteligencia. ¿Y nosotros qué le pedimos? Mándame un pequeño yate, una pequeña mansión. Pequeño carro, Sí. niños. Y nos va a decir, empezamos a buscar cosas que Materiales. materiales, ¿eh?
Entonces aquí, ahorita vamos a ver, esto se pone bueno. Recuerden que esta carta a los Efesios nos va a tomar prácticamente medio año o menos de medio año, pero esto puede pasar años que podamos estar escudriñando lo que dice la palabra. Por cierto, ¿alguien me puede decir qué significa escudriñar? Rebuscar, leer, revisar, investigar, analizar, desmenuzar. ¿Sí? Dice alguna definición, dice que es indagar minuciosamente. Yo algunas ocasiones yo decía, ay, porque llegué a escuchar hace tiempo que quien lee la Biblia, hay quien lee la Biblia, dice que la lee por libro. Hay otros que dicen que la lee por capítulo, la investiga por capítulo. Hay otros que dicen que lo investigan por versículo. Y hay otros que lo investigan por palabra. Y yo, ¿saben qué llegué a decir? En mi ignorancia, ya ven cómo es Andrés, ¿no? Dice, en mi soberbia. Yo decía, eso ya es mucha exageración. Eso de estar buscando, ¿qué significa cada palabra? Se me hace muy exagerado. ¿Y saben qué? Si no lo buscamos así, no entendemos. Dije, ahora entiendo. Sí, pero en mi ignorancia yo decía que eso no era necesario. Entonces, recuerden que cuando leemos la Biblia es como ver el mar por encima. Vamos en una lanchita. Y aún aunque vayas en un yate, de esos gigantes, tú ves por encima el mar nada más. Pero aquí hay que meterse a las profundidades de la palabra. Continuamos, dice, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o no? ¿Vamos bien? Número 2 dice, entonces el creyente debe dedicarse al estudio de la Biblia. ¿Para qué? Para que sea más y más conocedor de los planes de Dios en la historia y en la actualidad. ¿Sí? O sea, vamos a conocer el pasado, vamos a estar conscientes del presente, pero además vamos a tener la esperanza del futuro. ¿Sí? Para eso es importante, dice, que estudiemos, que nos dediquemos al estudio. Fíjense, no dice dedicarnos a la lectura, dice dedicarnos al estudio. Muy bien, continuamos. Dice aquí, ¿cuál es el plan de Dios en el futuro cuando cumpla sus propósitos? Opción múltiple. Que Cristo venga, castigarnos en Cristo o reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Alguien que piense diferente? Que Cristo venga. Bueno, vamos a ver qué dice el verso 10, que ahí está la respuesta. Lo leemos. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es lo que va a hacer? Reunir. ¿Qué significa reunir? Es una palabra compuesta. Está formada por unir. ¿Y qué significa re? Todas las palabras que encuentren con re tienen un inicio, tienen un significado. Recoger sí, pero repetir. ¿Alguien más? Empezar. Bueno, ahí les va. Es que me vuelven a decir re, pero ¿qué significa re? Re significa volver. Siempre que encuentren una palabra que empiece con re, es volver. Por ejemplo, revolver. Volver. A revolver. Volver a volver. Reiniciar. Volver a comenzar. Volver a iniciar. ¿Sí?
Muy buena pregunta, las que están en los cielos y las que están en la tierra, de acuerdo a lo que dice aquí, en la palabra. ¿Sí? Va a volver. Porque fíjense, el pecado que hace, separa, divide. El pecado separa, divide. ¿Alguien puede ayudarle a Rita en su pregunta? ¿Cuáles son esas cosas que están en el cielo y cuáles son esas cosas que están en la tierra? El pecado ¿qué hizo? Dividió. ¿Dividió a quién? Al humano de Dios. ¿Quién está en el cielo? ¿Y quién está en la tierra? Nosotros estamos aquí en la tierra. Por eso dice que de reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Porque sin Cristo, el hombre está separado de Dios y merecemos el infierno eterno, separados por toda la eternidad. Entonces dice que Dios va a reunir las cosas, aunque dice cosas, pero sabemos que Dios no es una cosa, ni tampoco nosotros somos una cosa, somos espíritus. Va a volver a unir los espíritus, el espíritu de Dios con nuestro espíritu, pero solamente a través de Cristo. Ahí está. ¿Va quedando claro? Sí. Reunir las cosas espirituales con las terrenales. Es la reunión de los santos. O sea, lo del cielo con lo que está en la tierra. Con lo que está en la tierra, pero no lo material. Cuando dice cosas, más bien lo hace como, así como, recuerden que a veces está escrito literal y a veces es figurado, sentido figurado. Entonces las cosas de arriba es figura de Dios y las cosas de abajo de la tierra es figura del hombre. Entonces las va a volver a unir Cristo. ¿Sí? Entonces va quedando. Entonces, por eso es bien importante la carta de los Efesios, porque le dicen, fíjense que dicen que la carta de los Efesios es como la corona de todas las cartas. O sea, es una de las más importantes. Porque si entendemos esto, entonces todo lo que hagamos va a ser como para Dios, por lo que Él hizo por ti, por lo que Él hizo por mí, como agradecimiento. Cuando tú estás muy agradecido con alguien, entonces ya no hayas qué hacer para demostrar el agradecimiento, ¿verdad? Cuando somos mal agradecidos, entonces ni nos acordamos. Pero aquí, por eso Pablo, en sus primeros versículos, desde el capítulo 1, versículo 1, se avienta una larga, hagan de cuenta que estaba diciendo, escribiendo, pero sin respirar. Así como estaba tan emocionado. Déjenme ver si puedo hacer algo. Aquí dice, okay, fíjense lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo. Se me está lenguando la traba. Pablo, es que quiero hablar más rápido y es muy lenta mi lengua. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Está siendo muy claro. Luego dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de la voluntad, para alabanza de su gloria. Y así se sigue. O sea, por lo emocionado que estaba tratando de transmitirle al pueblo, a los efesios, qué es lo que estaba haciendo Dios, o qué es lo que había hecho Dios por ellos, por nosotros. Y entonces, por eso es que Pablo tuvo tal entrega, porque reconoció todo esto que hizo por él, que se consideraba escoria de la sociedad. Después de que se creía el superhéroe, terminó, sí, y en realidad estaba completamente equivocado. A veces nosotros con nuestros pensamientos creemos que estamos correctos, pero nos damos cuenta cuando nos confrontamos, la palabra de Dios nos confronta, nos dice, estás completamente ¿qué? Equivocados, errados. Por eso es pecar, errar al blanco. ¿Sí? Pablo quería tirarle al blanco, pero estaba errado. ¿Sí? Haga de cuenta que le tiraba, pero con los ojos vendados. Y a veces nosotros estamos así en la vida también.
creemos que lo que creemos es correcto y estamos totalmente equivocados. Entonces, ¿pero qué dijimos? Va a reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el plan de Dios en el futuro? Cuando cumpla su propósito va a ser reunir todas las cosas. ¿Quiénes son esas todas esas cosas? Las que están en él y las que están en la... La figura de los que están en el cielo es ¿quién? Dios. ¿Y la figura de lo que está en la tierra? El hombre, que somos tú y yo. O sea, nos va a unir, ¿sí? A reunir, a volver a unir. Fíjense. Por eso, ya vimos el significado de re, ¿verdad? ¿Qué significa re? Volver, volver. Entonces, ¿por qué creen entonces, ¿qué significará la palabra religión? Volver. Entonces, el verbo está adelante. Religión viene de ligar. El verbo es ligar. Entonces, lo que quiere hacer el hombre, eso nosotros lo queremos hacer, por eso inventamos tanta religión. Queremos volvernos a ligar con Dios, pero nosotros no podemos, aunque hagamos lo que hagamos, aunque demos todos nuestros bienes a los pobres, aunque estemos rezando todo el tiempo u orando, aunque vayamos a la iglesia todos los días de nuestra vida, nosotros por nosotros mismos no podemos religarnos, volvernos a conectar con Dios. El único que lo puede hacer es Dios, ¿a través de quién? De Cristo. Por eso es que Dios o Jesús no estableció una religión, no vino a volver a religar. ¿Sí? Él dice que a reunir, vuelve a reunir, una relación. Sí, nos vuelve a unir. ¿Por qué? Porque nos separamos. ¿Se acuerdan de Adancito? Nuestro abuelito, nuestro tatarabuelito, o quién sabe cómo se diga, ¿verdad? Pero Adán y Eva, ellos nos separaron de la unión que tenían con Dios. Ahora veamos los efectos del pecado, creo que ya lo sabemos. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Los resultados, las consecuencias, muerte, separación, ¿qué más? Vidas amargadas, ¿sí? Soberbia, bien, sufrimiento, destrucción, perversidad, ¿sí? Y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos. Fíjense que estamos tan acostumbrados a ello que hasta ponemos las noticias en la mañana para darnos un baño de pecado, ¿no? Porque, ¿qué son las noticias? Malas. Son malas noticias. ¿De qué habla? De puro pecado. ¿Sí? Y a veces son noticias que no son malas, pero decimos, ay, va a llover, si llueve, ¿qué va a pasar? Y no voy a salir, y no empezamos a pensar. Entonces, ¿fue bueno o fue malo? Malo porque te puso a pensar. La lluvia es buena, ¿verdad? Sí, Pero por otro lado, puede ser necesaria. sí, pero aquí, por ejemplo, vemos los efectos del pecado. Las buenas, nuevas. Y las buenas, malas, son diferentes. No, no hay buenas, malas. Las malas son malas. Sí. Hermano, yo le digo a Isa, Hermano Albino le dice a su esposa Isa. hija, ya deberías de dejar de ver esas novelas, no te ayudan, no te edifican en nada. Pero dice, no, dice, a mí no me perjudican en nada, dice, yo estoy Firmes y adelante. atenta con las cosas de Dios, dice, las novelas no es para distraerme, pero ¿qué cosa es lo que nos inyectan? Exactamente. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Distraernos. Distraernos. Sí. El hermano Albino menciona que alguien que él conoce ve las novelas. No me dejan que duerma yo abajo. Le va a tocar tina. Sí, hermana Carmen. Alguien me dijo a mí de que el ver novelas era pecado porque dicen que ahí aprenden muchas mañas, cómo contestarle al marido, cómo enojarse, Sí. cómo, bueno, un pastor en El Salvador, porque allá en El Salvador, el ver, cuando yo vine aquí y oí a un hermano que era diácono que decía que veía novela, yo me quedé, wow, ¿qué pasó en Estados Unidos?
Bien. La hermana Carmen nos está comentando un segundito, nos está comentando que en El Salvador, que es su país de origen, allá el pastor o en la iglesia les decían que ver novelas era pecado. Y bueno, dice que ver novelas es pecado porque vemos, ¿qué dijiste? Él me decía que ver novelas era pecado porque las mujeres aprenden cómo Ah, ser fiel, aprenden cómo contestarle al marido. porque las mujeres aprenden cosas. Los hombres también, ¿verdad? En general. Sí, Aprenden maña, se aprende mañas y dice eso es pecado. sí. Fíjense que las novelas, si lo vemos de una manera, es como el entrenamiento que nos da Satanás para actuar de una manera incorrecta, digamos. Sí, hermano. Para mí, que me perdonen las hermanas, pero para mí las novelas son para ignorantes. Sí, para el hermano Pedro dice que las novelas son para ignorantes. Para algunos otros el fútbol y todos esos deportes también. Porque lo que trata de hacer Satanás, ¿qué es? Distraernos. ¿Distraernos de qué? Quitar el tiempo que podemos dedicar al conocimiento de Dios a otras cosas que no tienen nada que ver. Y al contrario, nos muestran, cada día nos muestran más el pecado y nosotros lo vamos asimilando. Miren, ahora, antes ¿cuándo se veía? ¿Cuándo se veía en las calles ciertas, bueno, no quisiera, ciertas actitudes? No, mejor eso lo dejamos. Vamos a, regresemos acá porque si no me meto en camisa de 11 varas. Pero dice aquí, los efectos del pecado. Los efectos del pecado es, así en una palabra, negativa, en una palabra. ¿Qué causa el pecado? Muerte. Muerte, es decir, la paga del pecado es, el efecto del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado es muerte. ¿Y qué significa muerte? Separación de Dios. ¿Sí? Es una separación espiritual. Recuerden que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, bueno, más bien le dijo a Adán que no comiera de ese fruto, porque ciertamente, ¿qué? Iba a ¿qué? A morir, pero viene Satanás, habla con Eva, le habla al oído, la engatusa y le dice que no es cierto, que eso no es verdad, y entonces porque vio la novela, ¿sí? Se la creyó y terminó haciendo lo que decía. Y ahí están los efectos, es que ahora estamos separados de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros, ninguna religión nos vuelve a conectar con Dios, solamente Cristo. ¿Quedó claro? Dice entonces, los efectos del pecado. Dice, el pecado ha causado la desintegración de todas las cosas. La naturaleza, o sea, ha desintegrado la naturaleza, el medio ambiente, las naciones, las relaciones interpersonales y familiares y las mismas personalidades del individuo. ¿Sí? Nos ha quebrantado, ¿sí? Nos ha destruido. Vean, a lo malo le llamo bueno y a lo bueno le llamo malo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque como todo el mundo lo dice, termina siendo la misma borregada. Iba a decir otra palabra, pero creo que quedó más claro así, ¿verdad? Sí. No, adelante. Está bien. Solo un comentario. Y fíjese que se ha desintegrado tanto la comunión entre varones, pues, entre los humanos. Y yo de corriendo le platico esto. Cuando yo estaba en México, yo era agricultor y sembraba a veces terreno y yo necesitaba de gente para que me ayudara. Y creo, hermano, que iban a ayudarme a trabajar de gratis, nomás por la comida. Bien. Pero ahora ni porque les dé dinero no quieren hacerlo. Bien, lo que menciona el hermano Albino es que antes él era agricultor y se dedicaba a sembrar y necesitaba gente para que viniera a cosechar, ¿verdad? Y resulta de que anteriormente dice que la gente venía y lo hacía prácticamente gratis, quizás nada más por la pura comida, y ahora, aunque le pague comida y además le dé una cierta cantidad de dinero, ahora ya la gente ya no quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces, ha habido menciona, de acuerdo a esto, desintegración, ¿sí? de la sociedad en cierta manera. Y fíjense que las redes sociales no es que sean malas,
pero terminan haciendo un mal cuando las usamos precisamente no para integrar, sino para desintegrar. Si yo me he visto que cuando voy a algún restaurante, normalmente la crítica que he escuchado es que cuando llegamos a un restaurante, si yo me creo un santurrón, yo llego a un restaurante y veo una familia donde está papá, mamá y la hija y el hijo, y cada uno tiene su celular, ¿sí? Y están, bueno, hasta están chateando ahí. Ese es lo típico de la crítica. No, el problema, ¿saben cuál es? Que nosotros, mi esposa y yo, somos dos y cada quien con su teléfono. Y en lugar de que me diga, ¿cómo está? O que yo le diga, ¿cómo está la sopa? ¿Está buena? ¿Te gustó? Le mando un texto. Pero estamos bien adictos a eso. Desintegración. Está bien desintegrado. Mucha adicción. Adicción, exacto. Por eso es que no es que sea malo, lo malo es que lo que hacemos con esto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de utilizarlo. Ahora en este momento estamos utilizando las redes sociales, pero ¿para qué? Para algo productivo, para servirle a Dios, ¿sí? Para reunirnos con Dios, para aquellos que están separados de Dios, estén unidos con Dios nuevamente a través de Cristo. Ok, entonces continuamos, dice, bueno, ya lo vimos, hemos analizado todo esto, y reunir, volver a unir todas las cosas, a Dios con el hombre, por medio de Cristo. Fíjense, y todo esto es bien reiterativo, o sea, se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque es importante que nos vaya, cuando es como aquí, llega aquí, y si no lo repetimos, entonces vienen las aves y se lo llevan. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si lo metemos, va a llegar un momento en que entra aquí, al cerebro, y ya vamos a pensar un poquito. Pero después si lo metemos, va a llegar al corazón. Y entonces ahí es donde vamos a estar meditando, reflexionando, analizando y a tratar de compartir, de actuar conforme a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces aquí volvemos a nuestro texto, dice reunir en Cristo. Dios por medio de Jesucristo está reuniendo lo que el pecado ha separado y destruido. La muerte y la resurrección de Cristo no solo nos redime. ¿Qué dijimos que era redimir? Redimir. Volver a. ¿Volver a qué? A empezar. No, mire, como restaurar, pero no quiere la usted. No, sí, el ejemplo que yo escuché, dice, de redimir es como cuando vas a una tienda ¿cómo se llama? A una tienda de empeño. Tú empeñas algo, una joya, y dice que después vas y la redimes. ¿Qué significa eso? La recupera. La recuperas, la rescatas, ¿sí? La rescatas. Eso es redimir, nos rescata. Dice, con Cristo no solo nos rescató, no solamente nos salvó, sino que también, ¿qué? Impactará todo, todo, cuando Dios haga esto. También se podría decir que redimir es liberar, ¿no? Liberar también, ¿sí? Volver a ser libre, ¿sí? Bien, entonces, dice, lo que se encuentra en el universo. Fíjense que el universo está como está por causa del pecado, ¿verdad? Del pecado, bien. Entonces, dispensación del cumplimiento de los tiempos. Creo que ya estamos a punto de terminar. No, todavía falta. Vamos a darle entonces. Dice, dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir la época después de la segunda venida de Cristo, cuando Dios resuelva los problemas del mundo e inicie el estado eterno. Pregunta número 3. ¿Qué más recibe el creyente según el verso 11? ¿Alguien recuerda el verso 11? Si no, vamos a leerlo. Ahí está. Bueno, ¿cómo se llama? Respuesta de opción múltiple. ¿Qué más recibe el creyente? ¿La predestinación o la voluntad de Dios
o la herencia? Bueno, uno más, o el propósito. ¿Qué es lo que recibe el creyente de parte de Dios? La herencia, la voluntad de Dios, la predestinación. Vamos a ver qué dice el texto. 1, 2, 3. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad, no de la mía. Y fíjense qué curioso, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios haga mi voluntad. Y hasta le decimos en el nombre de Jesús, ¿cierto o falso? Pensamos que cuando decimos, es como si fuera el conjuro mágico, en el nombre de Jesús, para que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero no es así, dice, en él asimismo tuvimos herencia. Entonces la respuesta es herencia. ¿Qué más recibe el creyente? Recibe la herencia. Fíjense, normalmente las herencias dice que se reciben ¿cuándo? Cuando alguien ¿qué? Cuando alguien muere. Y Cristo tuvo que morir, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos recibir la herencia. Pero siempre y cuando sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros nada más lo queremos de Salvador, ¿verdad? Pero no de Señor. Entonces ha llegado el momento de cambiar. Ahora, fíjense, por eso es que es bien importante que el apóstol Pablo lo que nos está tratando de transmitir, que tenemos que darle un valor, el valor que realmente merece lo que hizo Jesús. Nosotros nos acongojamos cuando vimos la película de Mel Gibson, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era? La Pasión de Cristo. La Pasión, ¿verdad? La Pasión. En este caso, nos acongojamos. Pero ni aún viendo la película de Mel Gibson, hicimos la voluntad de Dios. Pero el apóstol Pablo lo que está tratando de mostrarnos es que le demos el valor que realmente merece. ¿Sí? Entonces, continuemos. La pregunta 3A dice, ¿qué podría incluir la herencia que recibirá el creyente? La vida eterna. ¿Sí? ¿Será suficiente con eso? Es enorme, ¿verdad? Esa es una herencia enorme, que supera todas las herencias que pudiéramos heredar aquí en la tierra. Lo es todo, exacto. El hermano Pedro dice, esa herencia lo es todo, ¿sí? Y es suficiente. Pero vamos a la 3B. ¿Cuáles son las palabras del versículo 11 que indican que lo que Dios hace en la historia y en el futuro no suceden no suceden por coincidencia ni por accidente? ¿Cuáles son esas palabras? La B, ¿verdad, hermano? 3B. Yo le puse predestinados, Predestinación, predestinación, el designio designio de su voluntad, de su voluntad. ¿Qué significará designio? Pero, o sea, designados, ¿no? un sinónimo. Por ejemplo, si yo digo perro y si digo, ¿qué es un perro? Pues un perro. O sea, es que eso es lo mismo. Pero si decimos, yo digo perro y digo, perro es un animal, es un sinónimo, digamos algo así, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa designio? O un sinónimo de designio. No, destino no. Designio es como algo, ok, yo te voy a dar esta responsabilidad a alguien y tú vas a estar ahí, te designa a esa persona para que esté en ese lugar. Algo así. Eso será asignar. O designio. Designio, sí. Ok, pero díganos ya entonces.
¿Sí? ¿Un plan? Ok, hermano Albino. ¿No? Oh, pensé que es que lo vi que decía así. Ah, estaba papando moscas, dice. No, designio es intención, la intención de Dios. La intención de Dios, el deseo de Dios, el querer de Dios. ¿Sí? Eso es lo que es designio. El designio de su voluntad. ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras del verso 11? Es el designio de su voluntad. En este caso es la intención de su voluntad, el deseo de su voluntad, el querer de su voluntad. Aquí dice que designio es propósito, intención o plan para realizar algo. Exacto. Plan que Dios tiene para nosotros. Sí, no, aquí algo bien interesante, miren, lo hemos estado analizando en la reunión de varones y nosotros normalmente hemos predicado o hemos dado las buenas nuevas de salvación diciéndole a la gente que Dios tiene un plan para quién. Para tu vida, le decimos, ¿verdad? Dios tiene un plan para tu vida, pero hemos errado. Realmente no, Dios no tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan y Él te está invitando a que formes parte de ese plan. Es completamente diferente. ¿Sí? No es, ay, a ver, ¿cuál es el plan que tienes para mí? Entonces, por eso es que pensamos que cada uno que Dios tiene un plan para cada quien. No, Dios tiene un plan y Dios te invita a que formes parte de él. Te implica, decíamos una palabra que estábamos analizando ayer. ¿Qué significa implicar? O sea, ¿se dan cuenta por qué era importante ese análisis que yo hacía antes de que la gente que estudiaba la palabra de Dios palabra por palabra, inclusive a veces hasta letra por letra, ¿era una exageración? No, no es ninguna exageración, porque si no muchas veces no entendemos ni siquiera el mensaje que está en español. ¿Y por qué? Porque una Reina Valera está 60 años atrás del lenguaje actual. Entonces, imagínense ahora, si nosotros que venimos de aquel, ¿cómo se llama? Milenio, no, ¿cómo se llama? De aquella generación que se utilizaba desde aquella época, no la entendemos. ¿Por qué? Porque ya estamos más actualizados con el lenguaje de hoy. Es necesario entonces ver diferentes traducciones, leer diccionarios para poder entender la palabra. Continuamos. La número 4 dice, ¿cuál es el propósito de Dios en la vida de cada cristiano? Según el verso 12. Respuesta de opción múltiple. ¿Ese es el propósito? ¿La alabanza de su gloria o que esperemos en Cristo? La alabanza. ¿Cuál? Que esperemos en Cristo. Sí, ¿verdad? Que son cosas que parece que sí, pero de acuerdo al texto dice, lo leemos, a fin de que seamos, otra vez, 1, 2, 3, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese es el propósito, para alabanza de su gloria. Sí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo no es el plan de Dios para mi vida, sino es el plan de Dios para su gloria, no para la mía? Dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Entonces, la alabanza de su gloria. Número 5. Y nos quedan 5 minutos. Dice, el Padre nos escogió, el Hijo murió para proveer nuestra redención. Y la pregunta es, ¿quién vino a nuestras vidas para hacer el sello? Bien, sí, aquí está, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, dice aquí, ¿quién vino? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos sella. Él es el sello. Sí, él es el sello. Si en la introducción decíamos que una carta que no tiene sello, que no tiene estampilla, no llega.
¿sí? No llega a su destino. 5b, dice, el Espíritu Santo es también las arras. Esta idea está relacionada con el sello. ¿Qué puede significar la frase las arras de nuestra herencia? La función del Espíritu Santo, bien, en la vida del creyente, ¿verdad? Ahora vayamos a la aplicación, y para esto ya decíamos, todo lo que hemos estudiado, todos los mensajes que nos ha dado Dios a través de estos versículos, si nosotros no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirven? De nada, ¿sí? Entonces, aplicación es una palabra compuesta de acción y efecto de aplicar. De accionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el humano para recibir todas estas bendiciones espirituales? Según el verso 12, esperar en Cristo, esperar la segunda venida de Cristo, o esperar que Cristo venga. Esperar en Cristo. Esperar en Cristo. Veamos, ahí está la respuesta, esperar en Cristo. Bien. Número 2, dice, hemos visto varios propósitos que Dios tiene al redimir al hombre. ¿Cuáles son las implicaciones de cada uno de estos propósitos para mi vida personal? O para tu vida personal. Y aquí lo vamos a encontrar en Efesios 1, del 4, 6, 9, 10 y 14. Para eso teníamos que haberlo leído y entonces ahí encontraríamos cuáles son las implicaciones. Decíamos que hay una parte del versículo donde dice lo que Dios ha hecho y hay otra parte del versículo donde dice lo que yo tengo que hacer, lo que tú tienes que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice así, implicación. Veamos, implicación es una palabra compuesta que dice acción y efecto de implicar. ¿Pero qué es implicar? Implicar es involucrar, comprometer en cierta manera o incluir. Dios te está incluyendo en su plan. ¿Ya te das cuenta? Ahora no es que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan y te quiere incluir. ¿Para mal? Para bien. Bien. Entonces, Dios te incluye en sus propósitos para, o Dios me incluye en sus propósitos para, hay que saber para qué. En el verso 4 dice, para ser santos y sin mancha. Entonces ya no es algo que Él va a hacer, es algo que yo tengo que hacer. Aquí está lo malo y acá está lo bueno. Yo tengo que ¿qué? Tengo que elegir. Tú tienes que elegir. Nosotros tenemos que elegir. ¿Sí? Por eso es que nos pone, dice, yo te pongo la vida delante de ti y la muerte. ¿Cuál es la sugerencia de Dios? Elige la vida. Pero ay, Andrés es más, va para el otro lado. Vamos. En el verso 6 dice, Dios te incluye en sus propósitos para alabar la gloria de su gracia. En el verso 9, Dios te incluye en sus propósitos para conocer el misterio de su voluntad. Fíjense, Dios te incluye en sus propósitos para reunirte en Cristo. ¿Se acuerdan? Quiere volver a reunir. ¿Cuáles cosas? No son estas cosas, no. Es a ti y a Dios. ¿Sí? Cristo los vuelve a unir. Ahora, Dios te incluye en sus propósitos para alabar su gloria. ¿Sí? Y ahora la 3a dice, ¿estás cumpliendo los propósitos por los cuales, aquí la pregunta dice, ¿cuántos creyentes estamos reunidos aquí? ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Qué dice? Entonces la pregunta que nos hace a los creyentes dice, ¿estás cumpliendo los propósitos por los cuales Dios te salvó? ¿Cuáles propósitos? Estos propósitos.
ser santo y sin mancha, alabar la gloria de su gracia, lo estamos haciendo, conociendo el misterio de su voluntad, nos estamos reuniendo con Dios a través de Cristo, estamos alabando su gloria. Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿O a veces? A veces, ¿verdad? Sí, sí, miren, si dijéramos, no, sí, sí lo hago, va a decir, ay. A veces, y esa es la naturaleza, ¿verdad? Número 3b, voy a tomar unos 2 minutitos más, dice, ¿cuál es la bendición de los versículos 3 al 14 que más te emociona? Para esto tenías que haberlo leído, voy a darles un acelere aquí, dice verso 3. Esta es la bendición del verso 3, que te bendijo con toda ¿qué? Bendición material, bendición espiritual en Cristo, ¿verdad? En los lugares celestiales. En el verso 4 dice que la bendición es ¿qué? ¿Que qué? Me escogió, que te escogió. En el verso 5, que te adoptó como su hijo o su hija. Verso 6, que te aceptó en el amado, en este caso es en Cristo. Verso 7, que te perdonó tus pecados. Verso 8, que te dio sobreabundancia de sabiduría e inteligencia. Para aquellos que decimos, ay, no, yo ya no, te dio sobreabundancia de sabiduría e inteligencia. Verso 9, que te dio a conocer el misterio de su voluntad. Luego decimos, ay, Dios no me oye. No, te está dando hasta conocer el misterio de su voluntad. Verso 10 dice, te bendijo de tal manera que te reunió en Cristo con Él. En el verso 11 dice que te predestinó. Verso 12, que esperabas en Cristo. Verso 13, que te selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Que qué? Ahí no sé qué era el 14, no sé qué. ¿Cuál fue la respuesta? No lo tengo aquí. Y la pregunta es porque de todos esos, ¿qué es lo que más te emocionó? De todos esos versículos que acabamos de ver, todas esas bendiciones que Dios te ha dado. Si no te habías emocionado nada, es porque no las has entendido. Pero una vez que las entiendas, te vas a emocionar y entonces vas a servir a Dios. Más bien, vas a servir a Dios a través de los hermanos. ¿Sí, Rita? Lo que me emociona más, todos son de bendición, pero más que me incluye. Que te incluye, sí. Ya no te deja fuera. Y es... ¿Todas? Bien. Sí, ¿verdad? Pues esa sería, digamos, la mejor, la mejor de las respuestas. Todas me emocionan. Todas me emocionan. Y eso es por eso es que Pablo lo hizo así. Pablo estaba tan emocionado con esto que decía, no me importa que me quiten la vida, no me importa que me metan a la cárcel, no me importa que esté, bueno, todo lo que le pasó. Apasionado. Necesitamos apasionarnos por Dios, ¿sí? Por Cristo. Ahora, si tú quisieras ayudar a una persona que no conoce el propósito ni ha sentido gozo en su vida, piensa, ¿qué ideas de este pasaje le compartirías? Piénsalo y luego lo compartimos, la próxima semana si quieres. Dice, ahora hemos llegado al final de este estudio, esperemos que lo meditemos, hagamos como la vaca. Lo vamos a comer, lo vamos a sacar, lo vamos a meter, y así, vamos a rumiar, ¿verdad? Para disfrutar eso, toda esta palabra. Pero bueno, en 30 minutos menos, en 25 minutos, Pastor Mario dice, empezó la serie la semana anterior a esta, con la serie que se llama El Rey está por llegar. La semana anterior a la celebración que teníamos, dice, el tema fue la necesidad de un nuevo Hosana. ¿Sí? Pero hoy, este es el tema. Abran paso porque el Rey está por llegar. Te esperamos y que disfrutes de este domingo, pero especialmente de la bendición de Dios. En Cristo Jesús, damos las gracias y hermanos, nos vemos hasta la próxima semana. Recuerden que la próxima semana vamos a tomar el tema número 3. Que Dios los bendiga. Gracias.